pedirle por favor, dos cosas. Uno, hoy necesito que usted tome notas. Dos, que tenga la palabra al lado. Quiero que me regale toda su atención, porque esto es una gema del cielo que Dios ha seleccionado para usted, papá. Meditando en esta semana, ¿qué podía yo, como pastor de esta casa, como padre espiritual de cada uno de ustedes, qué podía yo traerles a ustedes para que de verdad ustedes fueran bendecidos por él? Hablé con papá y le pedí que nos diera una oportunidad a cada uno de los papás que estamos aquí. Porque tal vez si no hemos sido buenos papás, podemos serlo después de hoy. Y si somos verdaderos papás, esto va a reafirmar más el buen trabajo que como papá estás haciendo. Ser papá es toda una responsabilidad, no para su familia específicamente, pero sí para Dios. Porque Dios nos va a calificar a todos los papás como lo hicimos. Y el manual para ser un buen papá está en las Sagradas Escrituras. Me di a la tarea de desglosarle ciertos textos para poder entender el consejo de Dios que nos lleva más allá de la letra y poder sacar el extracto, la esencia, el espíritu que cada texto de los que hoy voy a compartir con usted nos deje una impartición de parte de él. Un padre sensible para con su esposa. Un esposo. Un verdadero esposo sensible para ella. Acompáñenme, por favor, al libro de Génesis y empecemos a desglosar las Sagradas Escrituras para ver qué pensó Dios cuando diseñó matrimonio. La palabra matrimonio, la institución del matrimonio. Génesis 2:18 lo dice en esta versión mía. No es nada bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda. Y en cada una de las palabras que yo le voy a ir dando, me gustaría que usted con su bolígrafo, si lo tiene a mano, por favor la subraye. Porque esto va a marcar un antes y un después en poder comprender cuál es el verdadero trabajo y responsabilidad que como esposos tenemos. Esta palabra, de verdad que nos va a ayudar mucho. La palabra ayuda, mi amado hermano, si la puede subrayar. Esta palabra en hebreo es kenedo. Esta palabra kenedo significa la que le corresponde a él. Kenedo, la que le corresponde a él. Vamos a ver si usted lo puede entender y le voy a ampliar lo que significa esto. Cuando yo estudié esto en hebreo, me di cuenta del por qué el Señor no acepta el divorcio. De por qué el Señor no puede tolerar el divorcio en los hijos e hijas de él. Nadie se pone un zapato
si no es el que le corresponde. ¿Por qué? Porque usted sabe que lo va a dañar. Usted sabe que lo va a molestar. Usted sabe que lo va a limitar. Usted sabe que no va a poderse desarrollar como quisiera desarrollarse. No vas a tener la libertad porque va a ser una molestia continua. Poniéndole ese ejemplo, esa figura del zapato, me doy cuenta que esta palabra, kenedo, es K-N-N-K-E-N-E-G-D-O, kenedo. Y dice que es la que le corresponde. La idea es que esta palabra tiene que ser, esta ayuda es mental, física y espiritual. Viéndola desde la perspectiva cuando Dios dijo, te haré una ayuda idónea. Esto es específicamente de esta manera. Esta mujer te va a ayudar en la parte mental, te va a ayudar en la parte física y te va a ayudar en la parte espiritual. Mira qué interesante. Es un trabajo complementario. Es un trabajo en equipo. Dice la que le corresponde. Dios es el que escoge esposa para el esposo. Y Dios no le va a dar a usted una que no le corresponde a usted. Por eso es muy importante cuando uno va a tomar la decisión de casarse, para los que no se han casado, ¿sí? Meterse en consejo con Dios para que le dé la que le corresponde. De lo contrario, vamos a empezar a tener fricciones, problemas y, ¿por qué no, una ruptura? Adán, déjeme decirle que fue afortunado cuando Dios le dio una ayuda idónea de ese calibre. Ahora, cuando vemos el texto hebreo más profundo, nos vamos a la tarea de determinar lo que dice el texto. No es bueno de que el hombre esté solo, le haré ayuda, y esto significa socorro y auxilio. Una esposa para el esposo, kenedo, es un socorro, un auxilio. Póngale mucha atención. Un socorro, un auxilio. Ahora, esto me llamó la atención porque en el mismo hebreo le agrega una palabrita al lado de kenedo y es eser. Esta palabra eser significa lo opuesto a él. ¿Qué quiere decir? Se lo voy a explicar en palabras más sencillas. La mujer kenedo es un socorro y un auxilio. Pero eser significa lo opuesto. Esto quiere decir que si usted no la valora, va a ser lo contrario de un auxilio y un socorro. ¿Sí me voy a entender? Póngale mucha atención. Esto hace que el hombre tiene que pesar si usted quiere a su lado un socorro o un auxilio, o usted quiere algo que sea contrario al auxilio y al socorro. Va a ser una que pelee con usted. Eso es lo que significa ser. La mujer será una ayuda y un socorro, un auxilio, siempre y cuando el hombre se lo merezca, la valore, la cultive. Esto cambia el concepto de la traducción latina que nosotros muchas veces usamos cuando usamos la palabra ayuda idónea. Le roba la riqueza de lo que significa ayuda idónea en hebreo. Simplemente es la mujer que Dios puso al lado. Es la traducción latina. Pero si ponemos al hebreo, le da más riqueza y más cuerpo.
porque tiene más sentido que yo pueda ver a mi esposa como un auxilio y un socorro en momentos de que yo la ocupe. ¿Sí me voy a entender? Ojo, vamos más profundo. Cuando Jesús dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, analizando yo este texto, me doy cuenta de que muchos viven y quieren tener una vida, pero muchos no saben cómo vivir esa vida abundante. Vivir una vida abundante es tener a su lado una persona que va a ser su auxilio y socorro en cada momento de su vida. Desglosemos la palabra matrimonio para que usted me pueda entender por qué yo hoy voy a hablar de un hombre sensible. La palabra matrimonio dice que es más grande la palabra en sí que los mismos contrayentes que van a participar en el matrimonio. ¿De dónde viene la palabra matrimonio? La palabra matrimonio viene del griego, es geneo. Geneo. Y esta palabra geneo viene de la raíz de la palabra gema. Cuando yo vi que esto ya no se traduce más que en una gema, lo que me di cuenta es que es muy fácil celebrar el matrimonio, porque eso se lleva unos minutos. Pero mantener el matrimonio y darle cuerpo al matrimonio se lleva toda una vida. La preparación de un buen matrimonio es como la elaboración que se lleva una gema en las profundidades de la tierra. Las fricciones, las circunstancias que llevan a la gema a ser apretada continuamente y a ser friccionada continuamente, la va a llevar a darle un cuerpo a esa gema que pasa a ser una perla preciosa que da un brillo y un valor incalculable. Cuando tú tienes una esposa como la que Dios le puso a nuestro lado, esto nos hace ver que usted tiene algo muy valioso. Y a veces no entendemos de verdad el valor que Dios le da a la mujer, ¿sí? En las Sagradas Escrituras. Para los judíos era simplemente una propiedad. Ese era el concepto judío. La mujer la veían como una propiedad, como un agregado para el hombre. Cuando el apóstol Pablo trae la revelación de lo que es en sí el matrimonio, lo que le está dando es el valor que Dios le dio desde el principio cuando dijo ayuda idónea. Ese es el valor que Dios le está. Ahora, la institución del matrimonio le pertenece al Señor, no a nosotros. Por consiguiente, escúchame esto. En dos personas imperfectas, comprometiéndose a sí misma en una institución perfecta, al hacer un voto perfecto, desde labios imperfectos a un Dios perfecto. Esto es lo que consiste el matrimonio. Repito, dos personas imperfectas, hombre y mujer, compartiendo una misma institución perfecta que es el matrimonio, haciendo un voto perfecto, desde labios imperfectos, hombre y mujer, ante un Dios perfecto. Esto nos lleva a algo. Y definamos lo que es un voto y lo que es una promesa. A diferencia de la promesa, ¿sí? Dice que una promesa es una prenda o una garantía para hacer o no hacer algo específico. Contrario a esto, el voto es una afirmación o una declaración que une al hacer un voto a una persona determinada a una acción, un servicio y una condición
el voto no es hecho a una persona. Ojo acá. El voto es hecho a Dios y poner a Dios como testigo. Préstele mucha atención a esto porque se lo voy a explicar más adelante. En un matrimonio no se hacen promesas. En un matrimonio se hace un voto, porque usted está poniendo a Dios como testigo. Es Dios el testigo cuando tú y yo dijimos y decidimos unir nuestras vidas para siempre. Si vamos a esto más profundo, el libro de Eclesiastés, capítulo 5, verso 4, dice, cuando hagas un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Dios no le agradan los necios. Cumple tus votos. El voto es directamente a Dios. En otras palabras, yo quiero que hoy tú seas mi testigo. Ojo que testigo. El matrimonio es un voto y si se rompe ese voto, ¿qué cree usted que pueda suceder? Dice que si un voto se rompe también la comunión con Dios. En otras palabras, si yo pienso en divorciarme, si yo pienso en separarme, lo que le estoy diciendo a mi testigo es, yo no quiero que seas más mi testigo. Yo quiero romper mi comunión contigo. Mira lo serio que es esto. Si usted me entiende la introducción que yo le estoy haciendo, usted va a entender lo que hoy el Señor le va a enseñar. El profeta Malaquías dice algo más y más serio con respecto al voto. Acompáñeme, por favor, libro de Malaquías, capítulo 2, versos 13 y 14. Esta es la perspectiva de Dios con respecto al voto, que es la fidelidad dentro de la institución del matrimonio. Versículo 13. Otra cosa que ustedes hacen es inundar de lágrimas el altar del Señor, llorando y lamentándose, porque ya Él no le presta atención a sus ofrendas, ni las acepta de sus manos con agrado. En otras palabras, cuando nosotros no cumplimos el voto, cuando nosotros deshacemos el voto y nosotros tomamos la decisión de llevar una ofrenda delante del altar de Dios, esa ofrenda no va a ser aceptada por Dios, aunque usted llore, grite, patalee y pelee. Y ni llore, dice el mismo texto. No llenen de lágrimas el altar. Sigue diciendo el versículo, de verdad que esto me llamó mucho la atención. Dios no va a aceptar las ofrendas de tus manos con agrado. Y todavía preguntas, ¿por qué? Dice el versículo 14. Pues porque el Señor actúa como testigo entre ti y la esposa de tu juventud, a la que traicionaste, aunque es tu compañera, la esposa del pacto. Wow. Uno de los textos que da una declaratoria profética de cómo Dios actúa cuando nosotros rompemos el voto, cuando nosotros lo quitamos a Él como testigo, es lo que nos lleva a ver que vamos a tener problemas con nuestras finanzas a la hora de ofrendar. Recuerde que el ofrendar significa que usted va a ir a sembrar. Y si usted siembra una semilla y por una razón que se le está diciendo el Señor aquí, no va a tener cosecha. Y por más que usted queme las semillas, no va a recibir cosecha. Entonces,
Esto me hace a mí que el matrimonio es un voto perfecto ante un Dios perfecto con dos personas imperfectas. Esto nos hace que la única persona que pueda hacer que el matrimonio funcione como Dios quiere que funcione es el que instituyó no solamente la institución del matrimonio, sino que también formó a las dos personas que iban a ser parte en el matrimonio. ¿Qué cree usted que representa la esposa para el esposo en el matrimonio? Quizás estas son las preguntas que no nos hacemos. Quizás es una pregunta que debiéramos hacernos nosotros cuando estemos a solas con el Señor. Y hacerle la pregunta, Señor, ¿qué me representa mi esposa a mí dentro de la institución del matrimonio? Cuando usted le hace esa pregunta a Dios, Dios le va a contestar de esta manera. Fíjese cómo Dios le va a contestar. La esposa para el esposo representa el bien y el favor de Dios. El bien y el favor de Dios. Por favor, anote esas dos palabras porque se las voy a explicar y se las voy a explicar con la Biblia. Lo que significa el bien y el favor de Dios. Esto fue lo que Dios dijo. Ahora, para poder comprender estas dos palabras, acompáñeme al libro de Proverbios y acompáñeme al libro de Job. Proverbios capítulo 18, verso 22 y Job capítulo 29, verso 4. Y usted puede entender lo que significa estas dos palabras. Dice Proverbios 18, 22, en mi versión Dios habla hoy. Encontrar esposa es encontrar lo mejor. Es recibir una muestra del favor de Dios. Si puede y tiene ese texto, subraya esa palabra, una muestra del favor de Dios. Mira por qué es bueno tener una buena esposa, ser un buen esposo y estar en la mejor institución, pertenecer al matrimonio. En Job, capítulo 29, verso 4, dice, en la parte B del mismo texto de Job 29, 4, dice, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, sobre mi casa, sobre mis bienes. Ahora le explico lo que significan estas dos palabras en estos dos textos. Y si usted tiene, de verdad, si usted tiene delicadeza, por favor, sea sensible a lo que el Espíritu de Dios le va a enseñar, lo que significan estas dos palabras, porque tener esposa es estar en el bien y en el favor de Dios. Y entonces dice que el favor de Dios es la amistad íntima con Él. Una muestra del favor de Dios, cuando usted tiene una buena esposa y la tiene como Dios quiere que la tenga, entonces usted tiene una amistad íntima con Dios. Dos, usted tiene el vallado de Dios sobre sus bienes, sobre su casa, sobre sus hijos, sobre su esposa, sobre su vida, sobre sus bienes. Número dos. Número tres, tiene el consejo de Dios. Nunca le faltará el consejo de Dios a un hombre que es sensible para con su esposa. Cuando tú tienes el favor de Dios, tiene esto, y son 7 cosas. Sigo leyéndolas. Tiene la bendición de Dios. Y la bendición de Dios es completa. No es una parte, no, es completa. La bendición de Dios es la que le va a enriquecer a usted y no le va a traer ningún caos. Número 5, tiene el secreto de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios a usted le va a contar sus secretos. ¿Le encubriré yo algo a Abraham? Secreto. Ese es el secreto de Dios. Cuando Dios va a hablar contigo y lo va a tomar en cuenta para un proyecto grande. Número 6, tiene la compañía de Dios. Imagínense qué compañía. Osorio, usted que viaja tanto.
¿Se imagina usted, mi amado, tener esa compañía al lado suyo? Número 7. Dice que la visita de Dios será continua. No había día en el Edén que Dios dejara de visitar a Adán y a Eva en el Edén. Estas 7 cosas es una muestra del favor de Dios cuando usted tiene una esposa buena. Pero también dice el texto en Job 29 que el favor de Dios velaba. ¿Sabe qué significa esta palabra? Velaba es alguien que permanece de día y de noche, que cuida y observa. Usted no necesita cámara, usted no necesita alarmas, usted no necesita guardias y mucho menos necesita guardaespaldas. Mira el tesoro, hombre de Dios, que está en esta mañana. Si tú cuidas a tu esposa, mira todo el beneficio que tienes a tu favor. Y muchas veces nosotros ni tan siquiera pensamos qué es lo que yo tengo a mi lado. Escúchame bien. Dice que velar es una persona que cuida y que observa. Y cuando yo me puse a pensar esto, entonces quiere decir que no es algo, es alguien. Es Dios mismo, velando y cuidando por sus intereses y por los de su familia. Osorio, Osorio, ¿qué regalo te puso Dios a tu lado? Wow. Carlitos, ¿qué tesoro ibas a perder? Wow. Y yo me lo decía yo mismo, Señor, qué misericordia tuviste para con nosotros como esposos. Imagínense esto, solamente imagínense esto. Dice que la esposa representa la fidelidad y la felicidad de su esposo. En la esposa no solo estará la compañía y la ayuda para el esposo, sino que estará el bien de Dios por completo a favor de ustedes. Cuando yo veo esto, me hago mucho esto y mira lo que viene. Depende de cómo yo trate a mi esposa, que es la que Dios me puso a mi lado, de ello va a depender la bendición que Dios tiene preparado para mí. En otras palabras, el trato corresponde a yo tener el acceso a la llave para la bendición de Dios, para mi casa y para mi familia. Un hombre bendecido no es por las compañías, no es por el dinero y no es por los bienes que haya acumulado. La bendición de Dios depende de cómo ha tratado a su esposa. Esto es bueno. Sigue diciendo algo más profundo. Analicemos desde ya las escrituras, desde el punto de vista, ya como mensaje para ustedes. Si yo hiciera usted una pregunta, ¿qué pudo usted entender? ¿Qué pudo usted guardar? ¿Qué pudo usted retener de esta introducción que yo le acabo de hacer? ¿Qué representa la esposa? ¿Qué es la esposa? Si lo vemos desde el punto de vista y lo pusimos atención, dejó de ser la que yo creía que era y pasó a ser el mayor tesoro que yo quiero tener a mi lado. Hombres, sea sensible a lo que el Espíritu de Dios hoy te está hablando. Yo no sabía que la bendición mía, la tenía a mi lado. Yo no sabía que el favor de Dios estaba a mi lado. Yo no me imaginaba que las puertas del cielo
a favor mío se iban a abrir si yo cuido lo que tengo a mi lado. La bendición tuya no está afuera. La bendición tuya y mía están en nuestra casa, dependiendo del trato que le demos a nuestra esposa. Vayámonos a lo que dice el texto. Y esta es la impartición que en esta mañana el Espíritu de Dios trae para usted, varón de Dios. Escúchame. Si esto fue la introducción, mira el tema que Dios tiene para usted. Dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7, por favor. Le voy a decir cuáles palabras usted va a subrayar en este texto. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas. Uno, sabiamente. El concepto sabio en hebreo, en este texto, cambia del concepto que nosotros tenemos en el pensamiento natural de la sabiduría. Sabio quizás usted pueda entender que es una persona como Erika, persona muy preparada, con doctorados, con maestrías. Entonces decimos, Erika es muy sabia. Pero en el concepto bíblico difiere de algo, y mucho. Miren lo que significa esta palabra sabia, pero te voy a terminar el texto. Dando honor, subraye también esa palabra, a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida. Ojo, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. En otras palabras, para que sus conversaciones y las mías con él no tengan estorbo. No se vean trucadas. No se vean que están pegando a techo. ¿Me sigue, Carlitos? Mira qué interesante esta. Esta palabra sabia significa, habla de algo sensible. En hebreo, esta palabra sabia significa ser sensible a las necesidades, escúchame bien, físicas y espirituales más profundas de su esposa. Eso es una persona sabia. No los títulos que lo respaldan, no la carrera que se está desarrollando. No, sabia es una persona que es sensible, pero sensible a qué? A que su esposa tenga un cuerpo completo. Y cuando me refiero a un cuerpo completo, me refiero a una estabilidad física. Una persona que no tiene ningún problema en su cuerpo físico y no necesariamente tiene que ser de enfermedad. Estoy hablando de un cuerpo, mente, alma y espíritu. Y cuando dice algo más, dice que se tiene que preocupar por la parte espiritual más profunda. Es que el hombre tiene que tener cuidado, que su crecimiento tiene que ir paralelo con el de él. Un hombre no puede ser más avanzado que la esposa que tiene al lado. Un hombre sensible es una persona que evalúa la espiritualidad de ella y la lleva al lugar de él. Es el complemento perfecto. Por eso le llama la ayuda idónea, su auxilio. Porque cuando usted no sabe algo, ella lo va a saber. Cuando ella no sabe algo, tú lo vas a saber. Ese es el complemento. Y dice algo. Mira que esto es muy importante. Vivir sabiamente es lo que aporta. Estas dos cosas aportan traer la gloria de Dios al matrimonio. Un hombre que descuida la parte física de ella porque no le interesa. Un hombre que mucho menos se va a preocupar por la parte espiritual de ella, no va a traer la gloria de Dios al matrimonio, a la pareja. Por consiguiente, están vulnerables a cualquier cosa, a cualquier ataque que esto conlleva. ¿Usted me está siguiendo?
Póngale mucha atención porque esto es más profundo. Dice dando honor a la mujer. Esta palabra dando, subráyela, porque esta palabra en el original es dar. Es dar. Y se lo explico de la forma más sencilla. Si usted tiene algo de valor, si usted tiene algo que usted verdaderamente lo ha cuidado, lo ha cultivado y lo ha conservado de la mejor manera, déjeme decirle que eso no significa nada para el Señor. Esta palabra dando en el original es dar a ella el valor que ese objeto suyo por muchos años usted le ha dado el valor que no tiene. La mujer es la que tiene que tener el máximo valor de todas las cosas que usted tiene, que para usted son valiosas. En otras palabras, nada es valiosa más que su puesto. Nada. Si usted cuida el carro, eso no tiene valor. Si usted cuida su carrera y su trabajo, por no perderlo, descuida a ella, eso no tiene valor. Dele valor a lo que Dios dice que tiene valor. Y en este caso, es la esposa. La esposa es la que hace que se atraiga la bendición de Dios. Pero sigue diciendo el texto, como a vaso más frágil. Todo lo que tiene valor se trata con mucho cuidado. Hombre, su esposa no es cualquiera. Hombre, su esposa es frágil. Pero aquí no está hablando de debilidad, está hablando de valor. Nunca Dios, cuando dijo que la mujer es vaso frágil, nunca se refirió a ella, minimizando su fuerza física. Dios le dio valor a ella. Esta es nuestra responsabilidad como hombres. Y esto hace algo muy importante. Esto hace que la bendición suya y mía va a depender del trato que le demos a nuestra esposa. En otras palabras, no es tu oración, no es tu relación, es tu trato a la que tú le des a ella, la que va a hacer que la bendición de Dios se acerque, te cubra y te prospere. Número 2. Dice que los esposos deben amar a sus esposas. Amar. Acompáñame al libro de Efesios, capítulo 5. Libro de Efesios, capítulo 5, a la altura del versículo 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Maridos, amad a vuestras mujeres. Pero dice cómo. Dice cómo. Ahora póngale mucha atención al pensamiento que el apóstol Pablo le dio a estos textos. Pablo, aunque declara 4 veces que los esposos deben amar a sus esposas, nunca menciona que una esposa debe amar a su esposo. Curioso. Yo le hice la pregunta,
Señor, ¿por qué yo sí tengo que amar a mi esposa y ella no a mí? Interesante. Sencillo. El mismo texto lo dice. Así como él ama a la esposa tiene que ser exactamente igual, sumisa, como el amor que usted le dé a ella. La sumisión no es por lo que tú le des, es por lo que tú la amas. Por eso lo manda a amar. Pero no es un asunto de opción, es un asunto de principio, de modelo, de ejemplo. Dios no me mandó a amar. Dios me mandó a que yo la ame como a Cristo. Entonces ya aquí cambia la. El ser opcional le hubiese dado a usted la oportunidad de que usted la ame como usted quiera. Pero si le puso un modelo o un ejemplo a imitar, eso quiere decir que no es negociable el amor que tú le debes de profesar a él. Maridos, esposos, que hoy estamos acá. Es nuestro modelo. Saber cómo Cristo amó a la iglesia. Saber cómo Cristo cultivó a la iglesia. Saber cómo Cristo hizo algo por la iglesia. Y eso va a depender de por qué la iglesia se somete a Cristo. ¿Por qué los verdaderos cristianos adoran someterse a Cristo? No les duele someterse a Cristo. No les molesta someterse a Cristo. No es una carga someterse a Cristo. Porque entendieron que si aman a la esposa de la misma manera, le es más fácil la vida cristiana someterse a Cristo. Dios no se equivoca. Dios no hace las cosas al azar. Todo lo que Dios hace tiene un sentido, porque el sentido que le da a las cosas parte de Él, del principio de Él. Él se toma como modelo para hacer algo y plasmarlo de esta manera. Entonces, esto hace que yo deba de amar como Cristo ama a la iglesia. Y de ahí es donde corresponde, escúchame bien, de ahí es como corresponde que si yo quiero, si yo me entero, si yo siento que mi esposa se está sometiendo a mí, es porque quiere decir que mi vida espiritual ha crecido. Mi altura máxima para el corazón de ella son mis rodillas. Si ella me ve de rodillas, le es más fácil someterse. Escúchame bien. Esto es muy rico. Tercero, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Acompáñeme ahora a los versículos 28 y 29 del mismo libro de Efesios, capítulo 5. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Opa, y aquí cambia. Me puso como yo amo, debo de amarla a ella. Y me dice el ejemplo, como a Cristo. Pero aquí me dice otra cosa. Me dice, así también maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborrecerá jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. La sustenta y la cuida. Los esposos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Algo muy particular en esta escritura es que el amor que el esposo se tiene a sí mismo es el que le ofrece a ella.
Me gustaría hacerle una pregunta a un hombre. Claro, no de los de aquí. Me gustaría hacerle, en el mercado central de Alajuela, hacerle una pregunta a un hombre. ¿Usted ama a su esposa? ¿Qué creen ustedes que él me responde? Claro, me diría claro. Pero si yo le digo, ¿usted la ama como usted se ama? ¿Usted la ama como usted se ama? Entonces él te va a tener que hacer una evaluación. ¿Qué está haciendo mal? Que lo dañe para que sea una muestra de cómo está tratando a su esposa. Un hombre que se cuida en su forma de hablar, en su forma de comportarse, en su forma de vivir, que tiene un estilo de vida, un modelo de vida, que da testimonio en todas las áreas de su vida. Mi amado hermano, es un hombre que se cuida. Es un hombre que de verdad ama a su esposa. Porque él va a partir de él. De él. Él es el modelo para el amor de ella. ¿Sí me voy a entender? Entonces, decirle a un esposo que si ama a la esposa, es decirle cómo usted está viviendo. ¿Tiene vicios? ¿Tiene problemas ustedes que todavía no ha cortado? ¿Hay áreas en tu vida que todavía usted no ha sometido? Porque eso es una muestra del amor que tú le tienes a ella. Si yo tengo un problema de pornografía, eso es una muestra de que yo no amo a mi esposa. Si yo tengo un problema de ira, eso es un problema que yo le muestro a ella que no la quiero. Si yo me estoy hiriendo yo en mi cuerpo físico, eso es una muestra de que le estoy diciendo a mi esposa, usted no tiene el valor para mí, porque ni yo mismo me doy el valor. ¿Sí me voy a entender? Esto es muy importante. Escúchame. Algo muy importante para una esposa son dos cosas. Anótelas. Que tú la cuides y que tú la sustentes. Y estas dos palabras, la cuide y la sustente, va a determinar que el cielo se abra. Si usted quiere caminar a cielos abiertos, si usted quiere que el cielo, el mejor banco, esté a su disposición las 24 horas del día, sin límite de suma, cuide y sustente a su esposa, porque de ello va a depender, escúchame bien, el amor que el esposo le dé a su esposa. Cuidar y sustentarla es una muestra de que usted de verdad la ama, de que usted de verdad se ama y de que ambos hacen un equipo completo. La ayuda idónea fue el mejor regalo que Dios le puso a tu lado. Si tú estás buscando la bendición de Dios en otro lado y no te has puesto al lado y no te has puesto cuidado que al lado tú tienes a tu esposa, más vale que de ahora en adelante cambie su concepción del pensamiento y de la forma en cómo trataba usted a su esposa. Concluyo con esto. Dos cosas. Dios le ha dado a usted y a mí una esposa con dos fines y bien marcados. Varón, ¿eres sensible?
Si tú no conoces la sensibilidad y mucho menos no conoces la ternura, Dios puso a su esposa al lado para que usted aprenda de que no es un asunto de machismo, es un asunto de sensibilidad. Ser sensible a la esposa. Escoger el consejo de Dios que hoy, como regalo al Día de los Padres, les estamos dando. Hoy es el día que tú y yo podemos cambiar y veremos de verdad Dios dándonos las 7 cosas que anteriormente le mencioné. Compañía, consejo. Todo aquella lista que yo le mostré me hace ver de verdad que yo tengo mi tesoro a mi lado y que de ahora en adelante la voy a ver como una gema. La gema que yo creí que no tenía. Que desde hace 42 años la tengo a mi lado. Esposa, hoy quiero decirle delante de todos estos varones. Yo no sabía que la bendición de Dios estaba tan cerca como para poderla sentir, abrazar, besar y valorar. Gracias por ser mi auxilio y mi socorro cuando yo más la he necesitado. Pongámonos de pie. Yo he venido para que tengan vida. Se puede vivir, pero quizás no estemos sabiendo vivir. ¿Verdad, Eric? Muchos quizás están viviendo, pero no muchos están disfrutando la verdadera vida que Dios ofrece, ¿verdad? En esta mañana yo quiero orar por cada sacerdote que está en este lugar. Yo quiero orar por usted, varón de Dios. Si estás aquí, es porque viniste por la bendición de Dios. Si estás aquí, es porque tú quieres llevar la bendición a tu casa para compartirla con ella y con su descendencia. Si estás aquí, es porque de hoy en adelante, si has vivido en escasez, Dios te dice, yo abriré mi gran tesoro, el cielo. Padre, te doy gracias por cada hombre, Señor, que tú has traído en esta mañana. Señor, no ha sido fácil mi matrimonio, pero después de hoy he entendido que mi éxito, mi prosperidad, mi bendición, mi favor tuyo a favor mío, Señor, es que yo ame, trate, cultive y valore a mi esposa, no como una ayuda o como una persona a mi lado. Señor, la valoraré como tú me has enseñado hoy a valorarla. Señor, será mi ayuda y mi socorro en los momentos donde más yo la necesito. No seré un estorbo más para ella. Velaré por su cuidado espiritual. Velaré, Señor, por su cuidado físico. Y haré de ella mi complemento perfecto. Señor, gracias por este regalo. Porque hoy, Señor, tengo la posibilidad de abrir el cielo a mi favor y para mi familia. En el nombre de Jesús. Bendícenos. Que este día, Señor, sean bendecidos por el mismo cielo.
sean guardados por el mismo cielo y sean guiados por el mismo cielo. En el nombre de Jesús, que así sea. Que la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, dador de vida, les bendiga hoy, mañana y siempre. Bendiciones. En paz.